Pueden tomar asiento. Bienvenidos a Grace Fellowship. Ojalá todos se encuentren bien esta mañana. Qué bueno es estar en casa otra vez. Si estuvieron la semana pasada, se dieron cuenta que yo no estaba manejando desde Florida para acá. Ay, Dios mío, ese manejo es demasiado largo. Pero por fin estoy aquí. Mire, saquen su guía del avance. Yo creo que van a sacar más de este tiempo si siguen con nosotros a través de esto. También hay fechas, cosas importantes que van a querer conocer y ver y ese tipo de cosas. Si usted está interesado, estamos a punto de empezar un estudio llamado Marriage Matters. Es un estudio para parejas que están casados o se van a casar. Es en inglés, les doy esa advertencia por adelante. Pero es buenísimo. Si usted ha estado casado por 40 años, ha estado casado por 10 minutos o se va a casar en el próximo año, lo que este estudio le va a hacer es ayudar en su matrimonio de forma milagrosa. Así que les sugiero, si nunca han tomado ese curso y están interesados, se encuentra aquí en la parte trasera, pueden marcar sobre el QR code si les interesa. Eso es un estudio muy, muy importante. También estamos empezando un estudio que se llama Essentials, Esenciales. Tampoco va a estar en español todavía, lo tenemos que traducir aún. Pero si usted quiere aprender inglés un poquito, quiere mejorar su inglés, no hay mejor lugar que hacerlo que en un estudio bíblico, ¿no? Puede llevar su Biblia de español. Es más, vaya y hágale incómodo a la gente que está en el estudio que ellos aprendan el español. ¿No? Muy bien. Hay mucho más estudio ahí, ustedes pueden ver a través de las guías de alabanza. Miren la primera página, hay la petición de alguien de la semana pasada que llenaron en la tarjeta blanca que se encuentra dentro de su guía de alabanza o en el asiento trasero delante suyo. Ellos llenaron esa petición. Es importante para ellos. Nosotros queremos ser una casa de oración, orando el uno por el otro. Así que llévense esto para la casa, estén orando por esa petición. Es muy importante para ellos. Y cuando nosotros oramos el uno por el otro, el Espíritu Santo nos une, ¿no? De una manera espiritual, una manera milagrosa que no podemos entender. Pero cuando yo oro por las necesidades de mi hermano y mi hermana, Dios me une espiritualmente con ellos. Y eso es lo que nos hace diferente que un club o algo social. Nosotros somos la iglesia. Y la iglesia es que somos hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, estén orando por esa petición. Voy a pedirles, sugieres que pasen esta mañana a tomar nuestra ofrenda. Si han terminado de llenar esa tarjeta blanca, lo pueden colocar ahí en el plato. Si no, manténganlo, llénenlo mientras yo predique. Colócalo afuera de esta puerta al medio, a la derecha hay un mueble de madera con un hueco arriba, lo puede meter ahí. Está cerrado con llave, nadie lo va a ver. Ellos lo recogen toda la semana, me lo traen a mí. Y nosotros oramos por esas peticiones todas las semanas. Y a menos que marque solo para el pastor, va a aparecer en la guía de alabanza de la semana que viene. Y alguien estará orando por ti por toda la semana también. Muy bien, estamos terminando un estudio a través de Primero de Reyes. El libro de Primero de Reyes en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y hoy día estamos terminando este estudio. Hemos estado viendo el libro de Primero de Reyes a través de la vida de Eliseo. Y hoy día, de Elías, perdón. Y hoy día estamos terminando esta serie. Y hoy día queremos hablar de, no solo terminando esta serie, sino que terminando nuestro desafío de fe, ¿no? Por los primeros 40 días de 2024. Y yo no sé si usted ha estado tomando este desafío. Yo he oído testimonios de hermanos que han experimentado cosas milagrosas. Tenemos un hermano que decidió ayunar por una semana durante el desafío y lo que Dios hizo era increíble en su vida, ese tipo de cosas. Pero hoy día estamos terminando y hoy día queremos hablar de cuando nosotros estamos caminando por fe en el Señor. Es importante que nosotros dejemos no solo nuestra confianza, nuestra obra, nuestra disciplina, nuestro arrepentimiento y ese tipo de cosas, pero también es importante que dejemos
lo que Dios nos ha enseñado a nosotros en la vida de otro. Esto en la Biblia lo llamamos discipulado, ¿no? Y aquí en la vida de Elías vemos el discipulado manifestado en el ejemplo de cómo Elías deja la unción del Espíritu Santo que estaba sobre él como profeta, lo pasa a otro antes de irse de la tierra. Y esto lo podemos, o lo vamos a llamar mañana, una sucesión audaz, ¿no? La semana pasada hablamos de confrontación audaz contra el pecado, mientras Elías y dos otros profetas confrontaron al rey por su pecado. Y nosotros tenemos que también confrontar el pecado en nuestra vida y el pecado en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Eso es una de las razones por las que es importante estar orando el uno por el otro. Porque no solo voy a confrontar el pecado en la vida de un hermano, o ellos me van a confrontar el pecado a mí. Eso se llama responsabilidad, ¿no? Pero lo que me da el derecho de hacer eso es cuando estoy en relación uno con el otro, ¿no? Y si estoy orando por la necesidad de Pablo, eso me hace capaz de confrontarle mejor si vamos a ser reales en el ejemplo. Cuando Pablo ora por mi necesidad, le quebranta el corazón por mí. Así cuando yo estoy pecando y Pablo me confronta el pecado a mí, él lo hace con un corazón correcto, no como juzgándome, sino por sincero querer por mi bienestar, ¿no? Entonces, aquí en la vida de Elías vemos que Dios, antes de llevarlo al cielo, Él llama a Elías a pasar su unción, pasar lo que él había aprendido como profeta a otro. Y lo mismo pasa con nosotros. Mira lo que dice Howard Hendricks, lo puse ahí en sus notas. Todo el mundo necesita tener un Pablo, un Bernabé y un Timoteo en su vida. Un Pablo para guiarle, un Bernabé como socio responsable y un Timoteo para ser su mentor. La adaptación de Jim, el pastor de Grace Fellowship, que está predicando en el campus de Cinco Ranch, dice, todos deberían aspirar a ser tanto Elías como Eliseo en esta historia en Primero de Reyes. Aspira a ser un Elías que sea un mentor para otra persona y humíllate lo suficiente para ser Eliseo y estar siendo asesorado o mentor, que tenga un mentor en su vida, ¿no? Ahora, antes de seguir esta mañana, pregúntate a ti mismo, ¿a quién estoy mentoreando? ¿A quién estoy discipulando hoy en día? ¿A quién estoy pasando sabiduría de Dios, lo que he aprendido a través de la experiencia como cristiano, a otra persona? ¿A quién estoy invirtiendo toda mi vida para que cuando yo me vaya, ellos sigan el mandato de Dios? Y también pregúntate esta mañana, ¿quién me está discipulando a mí? ¿O quién me está enseñando, asesorando? ¿Para quién soy yo un Eliseo? ¿No? Todos nosotros necesitamos ser Elías y Eliseo. Una de las preguntas que me llega a menudo como pastor es algo como esto. Pastor, he sido cristiano por años y aunque he conocido a Cristo por años, estoy caminando por un tiempo en mi vida que todo es como gris. Siento como que mis oraciones están reboteando en el techo y no están llegando a Dios. Siento que Dios no me oye. Mi vida es normal. No es que estoy pecando realmente, pero tampoco estoy creciendo ya espiritualmente. Falta algo, no sé, algo como eso. Dirígete al norte. Adiós. No, la realidad es que muchas veces nosotros no estamos creciendo en Dios porque muchos de nosotros llegamos al lugar donde
nos dimos cuenta que éramos pecadores y que necesitábamos rendir nuestra vida al señorío de Cristo. Y cuando eso pasa en nuestra vida, generalmente es algo milagroso, es algo asombroso, es algo que emocionalmente y espiritualmente es increíble. Pero después de un tiempo llegamos como que ya no siento lo que sentía cuando, o como Pablo lo llama en el Nuevo Testamento, ya no siento como ese primer amor por Dios, a dónde se ha ido. Y una de las razones por la que llegamos a ese lugar es porque no estamos cumpliendo el mandato que Dios nos ha dado, de ir y llenar el mundo, de multiplicarnos y llenar el mundo con la gloria de Dios. ¿Y cómo llenamos el mundo con la gloria de Dios? Multiplicando la gloria de Dios que ha demostrado en mi vida, en la vida de otro. Todo cristiano va a llegar a un lugar en donde va a dejar de crecer espiritualmente hasta que empieza a invertir lo que él ha aprendido de Dios en la vida de otro. Y cuando yo empiezo a servir a Dios usando los dones que Él me ha dado, usando la experiencia que Él me ha dado, invirtiéndolo en la vida de otro, es ahí cuando veo a Dios mover de manera milagrosa. Cuando yo empiezo a invertir mi vida en la vida de otro, es cuando Dios empieza realmente a crecerme a mí de una manera increíble. Porque Dios siempre me va llenando con su espíritu, mientras cuando yo estoy derramando el espíritu de Dios en la vida de otro. Siempre me va llenando para poder llenar a otro. Pero cuando yo no estoy derramando el espíritu de Dios que Él ha puesto en mí en la vida de otro, como que ya, ¿por qué Dios va a seguir derramando el espíritu en mí? Porque el Espíritu de Dios siempre actúa según Jesucristo y lo que dijo en Juan 15. El Espíritu de Dios siempre se manifiesta y actúa para la gloria de Dios, no la gloria de mí. Entonces todo lo que es el don del Espíritu, todo lo que es manifestación milagrosa del Espíritu es para la gloria de Dios y para apuntar a Cristo, la obra de Cristo, no para ser grande de mí. Entonces, como vemos aquí, es importante que nosotros estemos invirtiendo nuestra vida en la vida de otro, tanto como teniendo a alguien que está invirtiendo su vida en nosotros. Vamos a leer el primer capítulo de Segundo de Reyes esta mañana. Y de ahí vamos a ver unas preguntas que tenemos para nosotros acerca de cómo podemos ser Elías y Eliseos. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Y Ocosías se había caído desde la ventana de una sala de su palacio de Samaria. Y desde su lecho de dolor mandó mensajeros para consultar a Baal-zebub, que es un dios falso, dios de Ecrón, pues quería saber si recuperaría su salud. Pero el ángel de Dios le dijo a Elías, el tisbita: ve al encuentro de mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿ya olvidaron que Israel tiene un Dios poderoso? ¿Por qué van a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Así ha dicho el Señor: no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Y Elías se fue y se encontró, y cuando los mensajeros volvieron, el rey les preguntó: ¿por qué regresaron? Y ellos respondieron: encontramos a un profeta que nos dijo: regresen con el rey y díganle: así ha dicho el Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué consultas a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Y el rey preguntó: ¿qué apariencia tenía el varón que encontraron? Y ellos les dijo: iba vestido con pieles de animales y ceñía de un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo: se trata de Elías el tisbita. Y enseguida el rey mandó a un capitán con 50 soldados a buscar a Elías, que estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán subió a verlo y le dijo: varón de Dios, el rey te pide que bajes. Pero Elías le respondió al capitán: si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados.
Y al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 soldados, y a este le dijo lo mismo. Y el varón de Dios, el rey te pide que bajes de pronto. Y Elías le respondió, si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con 50 soldados. Y al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Pero el rey volvió a enviar a un tercer capitán, también con 50 soldados. Y cuando éste estuvo frente a Elías, se puso de rodillas y le dijo, varón de Dios, te ruego que me perdones la vida y de estos 50 siervos tuyos. El fuego que ha caído del cielo ha consumido a los 2 primeros capitanes y a sus 50 soldados. Dígnate salvarme la vida, si crees que vale algo. Entonces el ángel de Dios le dijo a Elías, no tengas miedo, puedes ir con él. Y Elías bajó del monte y fue a ver al rey. Y cuando llegó ante él, le dijo, tú enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedes consultar? Por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Y el rey de Israel murió tal como Dios lo había dicho por medio de Elías. Y en su lugar reinó su hermano Jorán, porque Ocosías no había tenido hijos. Y esto sucedió en el 2º año del reinado de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Y todos los hechos de Ocosías se hallan registrados en el libro de crónicas de los reyes de Israel. Y cuando el Señor decidió llevarse a Elías, se lo llevó al cielo en medio de un torbellino. En ese momento Elías venía de Gilgal con Eliseo y lo alcanzó a decirle, Dios me está llevando a Betel, tú quédate aquí. Pero Eliseo le respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Así que los dos fueron a Betel. Pero en el camino se encontraron con los profetas de Betel y estos le preguntaron a Eliseo, ya sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro. Y Eliseo le respondió, sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Entonces Elías se volvió a decir, Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me está llevando a Jericó. Pero Eliseo le respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron a Jericó. Y en el camino se encontraron con los profetas de Jericó y le preguntaron a Eliseo, ya sabes que el Señor te va a quitar a tu maestro. Y Eliseo le respondió, sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Y luego Elías dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron al Jordán. Y en ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia de ellos, mientras que Elías y Eliseo se quedaron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto y lo dobló y con él golpeó a las aguas y al instante éstas se abrieron y los dos cruzaron el río en seco. Y al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídame lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y Elías respondió, me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme cuando yo sea separado de ti. De lo contrario, no se te concederá. Mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas, con sus caballos de fuego, y los separó. Y en ese momento Elías se ascendió al cielo en medio de un torbellino. Y al ver esto, Eliseo exclamó, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Y nunca más volvió a verlo. Entonces se rasgó la ropa en dos. Y enseguida recogió del suelo el manto de Elías y se regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla. Entonces tomó el manto, golpeó con él las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto Eliseo golpeó las aguas, éstas se abrieron y Eliseo cruzó en río seco. Y al ver esto, los profetas de Jericó que estaban en la otra orilla dijeron, el espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Y enseguida fueron en su encuentro y se inclinaron ante él. Luego dijeron, en Jericó tenemos 50 hombres aguerridos. Ellos pueden ir a buscar a tu maestro, pues tal vez el espíritu del Señor lo levantó y lo ha dejado en algún monte o en algún valle. Y Eliseo les pidió que no hicieran nada.
Pero los profetas insistieron hasta que abochoró. Gracias. Él les permitió enviar a esos 50 hombres a buscar a Elías, y durante 3 días lo buscaron, pero no dieron con él. Y cuando regresaron, vieron a Eliseo que estaba en Jericó, y éste les dijo: ¿acaso no les pedí que no fueran a buscarlo? Mira qué interesante. Yo veo de lo que acabamos de leer preguntas que debemos de hacernos esta mañana en cuanto a ser como Elías y Eliseo. Pregunta número 1, y lo puse en sus notas. Pregunta número 1 para Elías: ¿con quién estás echando tu manto? Michael Holman dice: en los tiempos bíblicos, un manto era típicamente una prenda grande y holgada, hecha del piel del animal, probablemente de oveja. Y los profetas eran conocidos por usar mantos como señal de su llamado de Dios, mostrando que estaban envueltos en la autoridad de Dios. Esto era, para nosotros no hace mucho caso porque nosotros cambiamos de ropa todos los días. Pero en esos días tenían un solo manto. Entonces el individuo era reconocido por el manto que llevaba, ¿no? Tanto como la cara que tiene. Entonces es muy simbólico el manto de Elías aquí. Y vemos que cuando Elías, en 1 de Reyes 19, si vuelven y leen ahí, cuando Elías ve a Eliseo por primera vez, tal como Dios le había mandado, Elías se quita su manto y lo tira sobre Eliseo, demostrando que estaba tomando a Eliseo como su discípulo. Y ahora vemos no muere Elías, sino que Dios lo lleva al cielo. Cuando Dios viene a buscar a Elías, vemos que Elías otra vez se quita su manto y lo deja para Eliseo. Y esto es simbólico, y podemos nosotros preguntar de esto: ¿a quién le estoy dejando o a quién estoy echando mi manto? Mi unción del Espíritu Santo, ¿a quién se lo estoy pasando yo? Pregúntate eso esta mañana. La primera pregunta para los Eliseos en la habitación: ¿vas a detener tu agenda para recibir el manto de tu mentor? ¿O dejarás todo por la tarea de Dios? Mira otra vez la petición de Eliseo después de despedirse de su familia. No es una vacilación en seguir a Elías, sino que él dice, cuando Elías pide a Eliseo que le siga a él, Eliseo le dice: déjame despedirme de su familia. Y no es que está vacilando entre ir tras Elías o no, sino que él está poniendo fin a ese momento en su vida. Él se está despidiendo de sus padres para nunca verles más. Y si leen en 1 de Reyes capítulo 19 otra vez, él va y él mata sus bueyes y los da como sacrificio al Señor. ¿Y por qué es importante eso? Porque los bueyes de Eliseo era su manera de proveer por su familia. Eso era su ocupación. El trabajo de Eliseo antes de ser profeta era que él ayudaba a las personas en sus granjas trayendo sus bueyes para, ¿cómo se llama? Arar el suelo. Y cuando Elías llama a Eliseo a seguirle a él, Eliseo va y se despide de sus padres y mata a todo lo que es su vida anterior. Mata a sus bueyes, los da como sacrificio a Dios. Él dice a Dios: yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo y estoy quebrantando toda atadura a mi pasado para seguirte a ti. Yo no sé si ustedes han ido a ver The Chosen en el cine. Creo que hoy día es el último día para ver los primeros 3 episodios de temporada número 4 del Chosen. Después van a salir en la tele gratis.
Pero esta temporada del Chosen empieza demostrando el costo que le va a hacer a los discípulos para seguir a Cristo. Vamos a empezar a ver la humanidad de estos discípulos. Es buenísimo. Todos deberían de ir a verlo. O por lo menos verlo cuando salga gratis en la tele. Pero les advierto, no es fácil verlo, ¿no? Pregúntate esta mañana, ¿hay algo que necesito quemar o romper para poder seguir a todo lo que Cristo me está mandando? ¿O seguir a mi mentor en mi vida? Preguntas para los Eliseos y Elías en esta habitación del 1 de Reyes capítulo 21 y 2 de Reyes capítulo 1. Pregunta para Elías. ¿Cómo estás entrenando intrínsecamente o intencionalmente a tu Eliseo? Si no tienes un Eliseo, pida a Dios que traiga uno en tu vida. Si tienes un Eliseo, pregúntate, ¿cómo estoy entrenando intencionalmente a mi Eliseo? Y preguntas para los Eliseos. Humildemente, ¿estás observando y aprendiendo de tu Elías? Eliseo caminó con Elías a partir del momento en que Elías lo llamó a seguirle. Y vemos que Eliseo, observa todo lo que hace Elías desde ese momento hasta el fin de su vida en esta tierra. El modo de aprendizaje era como esto. Elías hacía y Eliseo observaba. Después Elías hacía y Eliseo ayudaba. Después Eliseo hace, en este caso Elías observa. Y después Eliseo hace y un nuevo Eliseo observa, ¿no? Y el modelo es lo mismo para nosotros. Yo hago lo que Dios me está llamando a hacer y traigo a alguien que observe lo que yo estoy haciendo. Después yo hago y pido que esa persona me ayude a hacerlo. Después yo dejo que él lo haga y yo le ayudo a él o ella. Después yo dejo que él lo haga o ella lo haga y yo solo observo. Y finalmente yo dejo que él o ella lo haga y que ellos traigan a alguien nuevo a observar lo que ellos... Eso es el modelo del discipulado. Eso es lo que Cristo hizo con los discípulos, ¿se acuerdan? Los llamó a seguirle. Después los mandó de dos en dos a ir y a hacer lo que habían observado. Y él simplemente observaba y les daba instrucción después. Y al fin él deja todo en sus manos. Deja el futuro de la iglesia en la mano de 11 hombres. Y gracias al modelo que él demostró para ellos y ellos siguiendo ese modelo, tú y yo estamos aquí hoy en día. ¿No? Ellos no tenían la Biblia para seguir. Ellos no podían entrar en un discipulado de adquiriencia de información intelectual. Tenía que ser un discipulado relacional. Y ese discípulo relacional ha sobrevivido a través de la historia por miles de años. Y el llamado para nosotros es hacer lo mismo. Pregúntate esta mañana, ¿a qué fuente recurro primero cuando estoy sufriendo? Elías parece poner a prueba la determinación de Eliseo 3 veces mientras viaja al fin de su vida en este mundo, ¿no? Quédate aquí que yo me voy para allá. Pero ¿cuál era el llamado de Eliseo? De seguir a Elías. Entonces Eliseo sabiamente dice, no, Dios me ha llamado a seguirte a ti, donde tú vas, yo voy.
hasta que Dios viene y saca a Elías de este mundo. Y gracias a su determinación, Eliseo es recompensado. ¿Y cómo es recompensado? Con una doble porción de unción de Elías. Vamos a ver en la serie que viene, vamos a estudiar el libro de Segundo de Reyes. Vamos a ver la vida de Eliseo. Y vamos a ver que Eliseo hace milagros muy similares a Elías, pero él los hace más poderosamente, ¿no? Tiene la doble porción de la unción. Pregunta de esta mañana: ¿me disuaden fácilmente de la meta que Dios me ha dado las personas en mi vida? ¿O aceptaré la resolución de Eliseo? ¿Seguiré a quien Dios me está llamando a seguir? ¿Seguiré lo que Dios me está llamando a hacer? Y no seré persuadido de un lado al otro. No dejaré mi llamado. ¿No? También preguntas para hacernos los Eliseos. ¿Quieres pedir por lo que necesitas? ¿Cómo responderías la pregunta de Elías si tu mentor te la preguntara a ti? Si tu mentor llegara y dijera, pídame lo que quieras, ¿cómo responderías? Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Y este parece ser un lenguaje heredado. El hijo primogénito recibirá una porción doble de la herencia de su padre. Es lo que dice Deuteronomio 21:17. Eliseo pide ser el heredero espiritual de Elías. Y su pregunta o su petición es muy audaz. Chuck Swindoll, el teólogo, dice: no tengas miedo de pedirle grandes cosas a Dios. Dios dice: quiero darte mucho. Pídele. Sin embargo, la mentalidad de muchos cristianos es demasiado limitada. Haríamos bien en aprender de Eliseo una lección sobre la vida. Pídale a Dios o a sus mentores por cosas grandes. Dios responde a la petición de Eliseo y Dios le da a Eliseo la doble porción del espíritu de Elías. Eliseo realiza más milagros registrados en la Biblia segundo a solo Jesucristo. Déjame repetir eso. Gracias a la petición de Eliseo, él cumple más milagros recordados en la Biblia segundo solo a Cristo. Wow. Eliseo es dispuesto a seguir a Elías donde quiera que él vaya. Y él es dispuesto a pedirle a Elías por lo que él necesitaba. Y la recompensa es que él es usado por Dios. La pregunta para las Elías en esta habitación es: ¿estás dispuesto a dejar tu manto en el momento adecuado? Sabemos por los versículos 13 y 14 de Segundo de Reyes capítulo 2 que Elías soltó su manto. Un ejemplo de esto es para los padres en la habitación. Padres, el llamado para nosotros es discipular a nuestros hijos, a criarles en las cosas de Dios, hasta que lleguen a la edad adulta. Y en esa edad la Biblia nos llama a soltarlos, a dejarles ir. Como dice Génesis capítulo 2, 24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno. Y Salmo 127 dice: como flechas en las manos de un guerrero, así son los hijos de la juventud. Padres, nuestro trabajo es apuntar a nuestros hijos al objetivo correcto y luego a soltarlos progresivamente. Una flecha no puede dar en el blanco si permanece en la mano del arquero, ¿no? Entonces, como padres, nuestra responsabilidad es discipularles, criarles en las cosas de Dios y de ahí soltarles a ellos y dejar que ellos sigan a Dios o hagan lo que van a hacer. 1 Corintios 13:11 dice: cuando era niño hablaba como niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice hombre dejé atrás las costumbres infantiles.
Padres, nuestro trabajo es proporcionar un proceso para que nuestros hijos se conviertan en hombres y mujeres. Y al abandonar nuestro nido deben hacerlo sabiendo, ahora soy un hombre o una mujer. También en nuestras relaciones de discipulado, llega un momento en que debemos de soltar al discípulo para que ellos empiecen a discipular a otro, ¿no? Una de las cosas donde veo que cristianos fracasan mucho es que discipulamos a otras personas, modelamos para ellos, les enseñamos cómo hacer lo que estamos haciendo, pero muchas veces nunca los soltamos y dejamos que ellos hagan el ministerio. Pero todos nosotros estamos en proceso. Y siempre va a llegar un día en el que yo estoy haciendo ahora como cristiano, voy a pasar a otra etapa. Y es necesario que yo deje que otra persona haga lo que yo estoy haciendo. Va a llegar el día en que yo ya no seré pastor de Grace Fellowship Norte. Y en ese día, mi responsabilidad es dejar mi manto atrás para el que me siga. No hay nada más amenazadora para una iglesia, ¿así se dice?, que un pastor que no sabe cuándo retirarse. No pasa su manto a otro. Él empieza a creer que este es su reino y no quiere soltar dirigir la iglesia. Y cuando un pastor llega a ese momento y no suelta, no deja su manto al otro cuando Dios lo está mandando, es en ese momento que la iglesia empieza a morir. Es en ese momento que las tradiciones empiezan a elevarse más que el movimiento del Espíritu Santo. Es en ese momento que la unción del Espíritu Santo empieza a dejar la iglesia. Es en ese momento que la iglesia se pone más religioso que dirigido por el Espíritu Santo, un movimiento de Dios. Y todo cristiano debe de estar siendo mentoreado, discipulado por otro y discipulando a otro. Todos estamos en proceso y todos nosotros debemos de estar prestando atención al Señor para saber cuándo es tiempo de dejar mi manto de este ministerio, de esta temporada, de esta etapa de mi vida a otro. La razón por la cual yo estoy discipulando a otro es para que ellos puedan hacer lo que yo estoy haciendo. Y cuando es tiempo de dejar mi manto como pastor de esta iglesia a otro, Dios me dará otro ministerio para hacer, otra cosa, otro llamado para hacer. Entonces, si no dejo mi manto para esto, no puedo entrar en el llamado que Dios me ha dado para la nueva etapa de mi vida. Y es lo mismo con nosotros como padres, ¿no? Algunos de nosotros estamos como, hey, es tiempo para que vueles, pajarito. Por fin. Algunos de nosotros, no, mijito. Sé que tienes 40 años, pero debo de hacerte tu desayuno. No, tú no puedes ir al trabajo sin tu desayuno. ¿Quién te va a planchar la ropa? Sé por la risa que... Todos nosotros debemos de estar siempre discipulando a otro y siendo discipulados. Y eso indica que siempre hay cambio en nuestra vida. Y por alguna razón la naturaleza humana es tratar de evitar cualquier tipo de cambio. Porque cuando no hay cambio en mi vida, siento que estoy en control. Y lo que debemos aprender de la vida de Elías y de Eliseo es que nosotros como cristianos nunca estamos en control. Porque nosotros no somos Dios. Nosotros servimos a un Dios que Él siempre está en control. Y mientras más rápidamente aprendemos a depender de su control y no tratar de estar en control nosotros, más fácil va a ser esta vida, pasando de una etapa de un llamado a otro, ¿no?
no solo es necesario dejar mi manto, es necesario tomar mi manto nuevo. Tomarás el manto y confiarás en Dios y la tarea de fe que Él te ha dado. Elías soltó su mano, pero interesantemente, cuando Dios viene y toma a Elías y lo lleva al cielo, Elías deja su manto, pero no se lo entrega a Eliseo, sino que lo deja. ¿Dónde lo encuentra Eliseo? Está en el piso. Y interesantemente, como leímos, era necesario que Eliseo tomara el manto de Elías y se lo pusiera. Miren lo que dice la Biblia otra vez. Eliseo toma su manto y lo rompe. Va y toma el manto de Elías y se lo pone. Para todos nosotros es importante no solo dejar nuestro manto a nuestro discípulo cuando él o ella está listo para tomar autoridad sobre esa tarea que Dios le está dando, sino que también es importante que yo tome mi nuevo manto. Pregúntate esta mañana, ¿recogeré el manto que Dios tiene para mí en esta etapa de mi vida? Y después de tomar el manto de Elías, Eliseo inmediatamente comienza a hacer lo que vio hacer su mentor. La primera cosa que él hace después de tomar el manto de Elías y ponérselo es que volver al río que acaban de cruzar. Y hace lo mismo que vio que su mentor había hecho. Toma el manto de Elías, se lo quita, le pega al agua otra vez, y el río del Jordán se parte, y él cruza el río seco otra vez, igual como había visto a su mentor hacerlo. Entonces, no solo vemos a Elías dejar su manto atrás, vemos a Eliseo dejar su manto atrás y tomar el manto de Elías y ponérselo y empezar a caminar en la misma manera como había visto a su discipulador caminar y hacer lo mismo que su discipulador había hecho. Y es por eso que Pablo en el Nuevo Testamento luego dice, siga mi ejemplo mientras yo sigo el ejemplo de Cristo. Eso no era una declaración arrogante, porque Pablo está diciendo, yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, sigan mi ejemplo. Y vemos a Pablo hacer lo mismo. Él levanta la iglesia en todo Asia Menor, discipula a muchos líderes para toda la ciudad de Asia Menor, hasta que Dios llama a Pablo a volver al cielo, cuando le quitan la cabeza a Pablo, y él suelta y deja el control de la iglesia a todos sus discípulos, Timoteo y otros discípulos. Todos estos 11 hombres que siguieron a Cristo, los 11 apóstoles más Pablo, los 12, todos ellos van a dar su vida por el ejemplo de Cristo. Y todos ellos tenían discípulos en quien derramaron su vida y todo lo que habían aprendido de Cristo y dejan el evangelio ellos en las manos de sus discípulos. Y sus discípulos dejan la mano de la iglesia en sus discípulos. Y podemos ver a través de la historia cómo ha sido hasta hoy en día que estamos sentados aquí, hoy día, adorando a Cristo porque alguien nos discipuló a nosotros, ¿no? Y la tarea para nosotros es preguntar a quién vamos a discipular nosotros. ¿O va a terminar la iglesia en esta generación? ¿No? Señor, nosotros queremos ser usados por ti para cumplir el mandato que nos has dado desde Adán y Eva, de llenar este mundo con tu gloria, de multiplicarnos y llenar el mundo de tu gloria, Señor. Pedimos que vengas en esta mañana, que derrames tu Espíritu Santo. Pedimos que nos des un llamado a cada uno de nosotros, que nos guíes a un mentor que nos esté discipulando a nosotros, que nos esté dando un ejemplo de lo que es seguir a Cristo a cada uno de nosotros, Señor. Y guíanos a una persona con quien nosotros podemos ser un ejemplo para ellos, Señor. Y llénanos de tus dones y de tu Espíritu Santo para poder guiarles bien a ellos y demostrar bien para ellos lo que es ser un hombre o una mujer de Dios.
y discipularles a ellos para que ellos sigan en nuestro ejemplo mientras nosotros seguimos el ejemplo que nos fue dado a nosotros por ti. De una manera que tu mandato sea cumplido en nuestra vida, Señor. Que tu gloria, que tu evangelio, que tu misericordia y amor sea esparcido por todo el mundo, empezando en nuestros vecindarios, empezando en nuestro trabajo, empezando en nuestra familia, y sea esparcido por todo Houston, el oeste de Katy, por el estado, por el país y por el mundo, Señor. Señor, esto es solo posible con el poder de tu Espíritu Santo llenándonos y derramando a través de nosotros en la vida de otros. Así que, Señor, ponga discipuladores y discípulos en la vida de cada persona aquí, Señor. En el nombre de Cristo pedimos.